aprender de tu palabra, Señor, que seamos seguidores de ti y tu palabra, no seguidores de hombres y las filosofías de hombres en este mundo, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestro pensar al pensar tuyo, Señor, en todo lo que hagamos, que sea para tu honra y gloria. Oramos por vuestro nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Titular el mensaje de hoy: Cristo contra las filosofías de cómo uno puede llegar a Dios. Son títulos largos y mi esposa me dejó saber que cada punto es un punto bastante largo, pero yo creo que es necesario para nosotros poder entender y llevarnos con nosotros estos principios. Cristo contra las filosofías de cómo uno puede llegar a Dios. Y diciendo esto, me vino a mente esta semana, ocurrió algo que le pasó a mi hijo Caleb, y él llegó a casa, y para que sepan que él le gusta la apologética, a él le gusta estudiar la defensa de la fe, y yo creo que el mes pasado estaba debatiendo con alguien sobre la elección y sobre la doctrina de la gracia, y estos últimos meses se ha enfocado más en la apologética y la defensa de la fe. Y me recuerdo que la semana pasada estaba hablando con él, y yo le estaba diciendo: ¿a ti te gusta aprender de las otras religiones y por qué crees lo que crees? Pero quiero que sepas, si tú quieres defender tu fe, lo que tú debes, lo primero que debes hacer es conocer a Cristo mejor. Conocer a Cristo mejor y conocer la palabra de Dios mejor. Porque si lo más que tú conoces al Señor y lo que enseña de Cristo en la Biblia, se te hace mucho más fácil defender tu fe. Muchas personas les gustan defender estudiando otras religiones, pero si tú entiendes quién es Cristo y por qué Él murió por ti y lo entiendes profundamente a través de la palabra de Dios, se hace mucho más fácil defender porque es real, ¿no? Y es algo verdadero. Y yo diciéndole eso fue la semana pasada. Esta semana él estaba caminando de la casa de la escuela a casa, y estaba andando con un muchacho que es musulmán, y el muchacho estaba ayunando, y le dejó saber a Caleb que estaba ayunando, y Caleb le pregunta: ¿y por qué ustedes ayunan? Y realmente el muchacho no podía entender, pero es algo que ellos hacen porque es parte de su religión y algo que ellos les requieren que hagan. Y él le dice: porque nosotros ayunamos, pero el ayuno para nosotros es diferente. Y él dice: ¿por qué? El ayuno para nosotros es coger tiempo para orar. Es un tiempo de, en vez de comer, separarnos y usar ese tiempo en vez de comer, pero oramos al Señor y no comemos. Es un tiempo de separarnos de comer para orar, y en vez de comer, ese tiempo se usa para orar. Y otra vez, y era diferente. Y eso abrió una conversación con el muchacho. Y lo que me gustó, la manera que él respondió fue adecuada y me impresionó mucho, porque yo a la edad de él no respondiera así, pero el muchacho le dijo que empezaron a hablar de Jesús. Y el muchacho le dijo que no cree en cristianismo, que hay muchas cosas que no son falsas o que no son verdad. Y algo que le mencionó, fue que cuando le preguntó, él dijo que en la cruz Jesucristo realmente no murió en la cruz. Él le enseñaron a él que Jesucristo realmente no murió en la cruz, que era otro hombre que Dios hizo parecer a Jesús. Otra vez, son cosas que le están enseñando, son enseñanzas engañosas que le está enseñando de jovencito a estas personas. Y que lo corrigió y le enseñó lo que enseña la palabra. Y también otra cosa que el muchacho le dijo es que ellos tampoco creían que la Biblia era la verdad, porque la Biblia tiene muchas versiones de la verdad. Y él dijo: no, hay muchas versiones en inglés, pero todos los datos o manuscritos originales dicen lo mismo. Y él le dijo: los escribas, ellos si hacían un error, ellos botaban todo el manuscrito y empezaban de nuevo. Ellos eran tan detallados que botaban todo. Y hay miles de manuscritos que todo dice la misma cosa. Lo que es diferente son las traducciones de los manuscritos originales, que son diferentes versiones en inglés para unos entenderlo mejor. Otra vez,
Y lo bueno es que el muchacho pudo entender otra vez en una manera respetuoso lo que él creía y por qué. Él pudo defender su fe. Y mucho de lo que el muchacho dijo, él estaba diciendo de cosas que le enseñaron de cuando era chiquito. Tú ves que él estaba enseñando filosofías o enseñanzas que él se ha creado creer a través de los años. Y así no es hoy en día, hermanos, con todas las religiones y hasta el ateísmo es una religión en sí mismo. No creen en Dios, pero es una religión en cómo ellos pueden llegar a ser mejores personas. Sobre todo hay muchas filosofías y lo que, como el título dice, Cristo contra las filosofías de cómo uno puede llegar a Dios. Para el musulmán es la manera que ellos pueden llegar a Dios, es ellos practicando sus obras y haciendo todas las cosas que son mandados a ellos completar. Y entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros conocemos a Cristo, no hay necesidad de eso, hermanos. No hay necesidad. Y lo que está pasando en la iglesia de los Corintios, de los Colosenses, era que habían falsos maestros en la iglesia diciendo que tenían que practicar otras cosas por encima del evangelio para poder ellos ganarse o acercarse a Dios. Para yo poder tener una relación con Dios, tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Ya no solo Cristo, ¿no? Lo que está pasando es que si tú no estás practicando estas cosas, después tú realmente no conoces a Cristo. Y estaba implementando y poniendo cosas por encima del evangelio que personas tenían que practicar para conocer y seguir a Cristo. Otra vez, no solamente para uno recibir a Cristo, pero para uno como cristiano, para dar evidencia que es cristiano, tiene que hacer estas cosas. Y si no te hace estas cosas, otra vez, no puede acercarse uno a Dios. Y ese es el problema de muchas de las falsas enseñanzas. El texto de hoy veremos 3 fuentes críticas contra las filosofías mundanas y las enseñanzas de Dios hechas por los hombres. Y voy a comenzar con el primer punto, que es un punto clave, y después vamos, los puntos 2, 3 y 4 son las críticas a través de este principio aquí que vamos a presentar. Y el primer punto es que los creyentes están muertos con Cristo a las crueles nociones del hombre acerca de Dios y el mundo. Los creyentes están muertos con Cristo a las crueles nociones del hombre acerca de Cristo y el mundo. Y este punto, hermanos, está basado en el versículo 20. El versículo 20 dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como? La base de todo este mensaje está en este texto, hermanos. Quiero comenzar con la frase que dice aquí, los principios elementales del mundo. Esta frase se encuentra en la palabra principios. Las palabras elementales del mundo, otra vez, no está en el griego, otra vez. La palabra principio es la palabra que se encuentra en el griego. Y la palabra principio significa las nociones groseras del hombre. Hay 2 significados, deben saber que hay 2 significados de estas palabras similares, pero quiero mencionar las 2 porque son importantes para nosotros poder entender lo que él está hablando aquí cuando dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Primero, la palabra significa las nociones groseras del hombre sobre el universo. Son las ideas y filosofías del hombre y sus enseñanzas básicas y su comprensión elemental de Dios, el universo y la realidad y la verdad. Cuando el hombre piensa en Dios, se les ha ocurrido todo tipo de formas y leyes para llegar a Él y para uno a seguir su aprobación. También, segundo, significa los elementos y materiales básicos del universo, los cuales
que le dice al hombre que se encuentran dentro del universo o en la base misma de la realidad. A lo largo de los siglos, los hombres han implementado todo tipo de fuerzas, energías, poderes, principados, espíritus, ángeles y seres como cosas dentro del universo y de la vida. Como resultado, los hombres han comprometido sus vidas y han ordenado a todo tipo de criaturas o fuerzas o elementos o materiales. El problema, hermanos, el problema con este tipo de pensamiento es que ningún ángel, ningún espíritu o cualquier intermedio o podía resolver el problema de qué? Del pecado. Es que ninguna de esas cosas pueden resolver el problema del pecado. También no puede, tampoco ninguno de los medios puede resolver el problema con la muerte y la vida eterna. Por tanto, alguien tiene que tomar nuestro pecado y castigo por nosotros. Si no tenemos eso, no podemos pagar por nuestros pecados. Alguien tiene que pasar por la experiencia de la muerte y conquistarla, hermanos, para decirnos a nosotros cómo nosotros podemos también ser lo mismo, ¿no? Aquí es que vemos el poder glorioso del Evangelio. Dios es amor. Él es amor eterno y infinito, hermanos. Por eso Él ha hecho esto por nosotros. Y lo que Él ha hecho, lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer Juan 3:16. Otra vez, todos conocemos a Juan 3:16, pero vamos a leerlo desde el 16 al 18 para que tenga un mejor entendimiento de un contexto de lo que dice ese texto. Sí, Dios es amor, pero Él es mucho más que amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchas gentes le gustan este texto, pero más que le gusta la primera parte. Dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Y dice, yo creo en Cristo. Hermanos, otra vez, creer es más que decir con tus labios, yo creo. Creer es más que decir con tus labios, tú crees. Es una vida cambiada ayer. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, el que tiene una verdadera creencia en Cristo, el que se ha amado y ha puesto su fe en Él, dice aquí que no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, Jesucristo, nos ha asegurado justicia a través de la palabra, ¿no? Él vino a la tierra y vivió la vida perfecta y sin pecado. Por lo tanto, se presentó a Dios y el mundo como el hombre ideal y perfecto. Como el hombre ideal y perfecto, Él podía tomar nuestros pecados sobre Él mismo y murió por ellos. Él hizo lo que hizo, hermanos. Cristo realmente tomó nuestro juicio y Él cargó con el castigo por nuestros pecados. Luego resucitó entre los 3 días, venciendo que la muerte. Él después fue victorioso a través de la muerte. Ahora no. Nosotros, hermanos, teniendo la confianza que Él tuvo victoria sobre la muerte, sabiendo que nosotros también podemos tener victoria sobre la muerte. Amén, ¿no es verdad? Mira cómo dice el versículo 20, en la primera parte. En el texto de hoy dice, si ustedes han muerto con Cristo, eso está hablando del creyente. El verdadero creyente es el que murió con Cristo. Otra vez, estamos identificados con Él. Ustedes que se han identificado en Cristo, si ustedes han muerto con Cristo, y también el que muere
con Cristo, también muere a los principios elementales del mundo. Si yo he muerto con Cristo, también estoy muerto a las ideas y las filosofías y las mentiras de Satanás que enseña este mundo. ¿Y por qué seguimos practicándola? ¿Por qué? ¿Por qué caímos en la misma trampa que vivíamos antes? Otra vez, esa es la enseñanza que él está tratando de implementar aquí. Hermanos, la muerte de Cristo es la forma en que Dios ha establecido para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Cuando moremos con Cristo, también moremos a los principios elementales de este mundo. Esto se hace con uno arrepintiéndose y apartiéndose de los principios del mundo. Es decir, que las enseñanzas del hombre sobre Dios. Otra vez le di el ejemplo del amigo de Caleb, que tenía una enseñanza sobre Dios que era errónea. Pero hay muchos que en la iglesia, que están en la iglesia y tienen igualmente ideas erróneas de Dios. Porque si Cristo ha hecho por nosotros lo que Él hizo, entonces nosotros somos libres, hermanos. Ya no tenemos que buscar a Dios. Ya lo tenemos a Él. Ya hemos alcanzado a Él. Tengo una relación con Él. Cristo está en mí. Yo estoy en Él. Ya no tengo que ganarme nada. Ya no tengo que buscarlo a Él. Yo lo tengo a Él. Hay una diferencia, hermanos. Y veremos en el texto de hoy, hay 3 críticas contra la filosofía y las enseñanzas de Dios hechas por el hombre natural. Primero, el segundo punto, las enseñanzas del hombre los esclaviza y someten a las reglas y enseñanzas de los hombres. Ellos se encuentran en los versículos 21 y 22. Otra vez, el 21 es un dicho que usaban en ese tiempo estos maestros. No manipules, no gustes, no toques. Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a parecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Ahora, algunos en la iglesia de Colosas estaban volviendo a las reglas y regulaciones de los hombres como un medio para agradar a Dios. Ya eran creyentes, pero ellos estaban volviendo a las reglas y regulaciones de los hombres como un medio para uno poder agradar a Dios. Leyendo este texto aquí, vemos que ellos estaban practicando un método que se llama ascetismo. Y John MacArthur dice sobre el ascetismo: un asceta es una persona cuya vida exhibe una estricta negación a sí mismo. Los herejes colosenses, además de practicar el legalismo y el misticismo, procuraban alcanzar la justicia mediante la negación de sí mismos. Otra vez, otra forma de legalismo, otra forma de enseñanza errónea. Y esto es lo que significa cuando usa la frase no manipules, no gustes, no toques. Otra vez, son formas de ellos negarse para poder agradar a Dios, para poder llegar a Dios. Y si está haciendo estas cosas, no puede llegar a Dios. No escuchamos eso en la iglesia hoy en día, que el personal dice que tiene que practicar estas cosas. Y si no te practica todas estas cosas, no va a agradar a Dios. No puede llegar a Dios. Y otra vez, son mentiras de Satanás, hermanos. Ya nosotros estamos acercados a Dios. Ya tenemos una relación con Él. La cosa es crecer en Él. Y no hay duda, hermanos, que la disciplina, el control y tener un cuerpo limpio son prácticas sabias. Y cada persona debe desarrollar la práctica de ser lo más disciplinado y moral que pueda. No hay nada malo en eso. Pero esto no es lo que nos hace a nosotros aceptables a Dios. El punto es este: las filosofías de los hombres nos esclavizan. Nos obligan a entregar nuestra vida y a centrarnos en estas filosofías. Luego nos esclavizamos creyendo que no podemos vivir
si no vivimos de esta manera, no podemos acercarnos a Dios. Si no está haciendo A, B, C y D, no puedo agradar a Dios. No puedo acercarme a Él. Hermanos, quiero que sepan que a cada uno de ustedes, que su tarea no es ser aceptable a Dios. Tu tarea es centrarse en el Hijo de Dios, Jesucristo, quien ha dado su muerte y resurrección a ustedes. La tarea es estudiar la vida y la voluntad del Señor Jesucristo. La tarea es seguir y modelar su vida según la vida de Él. Y la tarea también es servirle en su misión que Él nos ha dado a nosotros. Y otra vez, que para nosotros poder desarrollar el plan de Él. Esa es la tarea de nosotros. Ya estamos acercados de Él. Ya lo conocemos a Él. Me gusta como vamos a leer Hebreos 9, 10 a 14. Yo creo que este texto nos ayuda a entender un poquito mejor lo que estoy tratando de decir aquí. Voy a leer del 10 a 14 y después voy a brincar al versículo 22. Otra vez, para no hacerlo muy largo, pero quiero que leen conmigo. Dice la palabra de Dios. Hebreos 9, 10 al 14 y después el 22. Ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los buenos futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, otra vez, personas todavía creen que es la manera de uno ser limpio, porque si la sangre de los machos cabríos y los toros y la ceniza de la novilla rocidas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. Amén, hermanos. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Amén. Y terminamos con el versículo 22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón, hermanos. Sin el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, hermanos, no hay perdón. No importa cuánto tú ayunas, no importa cuánto tú oras, no importa cuántas reglas tú sigues, no importa otra vez cuántas veces tú vienes a la iglesia, no importa quiénes son sus padres y madres. No es que no importa. Si la sangre de Jesús, hermanos, cada uno de ustedes no son perdonados. Amén. Tercer punto. Las enseñanzas del hombre se basan en las obras, los esfuerzos y el orgullo de los hombres. Las enseñanzas del hombre se basan en las obras y los esfuerzos del orgullo de los hombres. Y vamos a leer de la primera parte del versículo 23. Dice: tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. La segunda crítica contra la filosofía y las enseñanzas de Dios hechas por los hombres naturales es que se basan en las obras y esfuerzos
y el orgullo humano de hombres. Stephen Hawking puede ser el hombre más intelecto en todo el mundo, pero delante de Dios él no sabe nada. Muy sencillamente, lo mejor que se puede ocurrir al hombre para salvarse a sí mismo es una religión de obras, que no es más que una religión de orgullo. Eso es lo mejor que un hombre puede construir. Pero existen dos efectos críticos de este pensamiento de hombre que no se puede resolver. Y es muy necesario que prestamos atención a estos defectos. Porque el hombre cree que la sabiduría humana, otra vez, ellos pueden obrar o pueden obtener cualquier solución a cualquier pregunta o cualquier cuestión. Pero nosotros sabemos que la sabiduría humana sigue cambiando cada año, hasta la ciencia, cada 5 años otra persona crea algo diferente y hay un entendimiento mayor y siempre creen que saben mejor que Dios propio, que de Dios el intelecto y la sabiduría que ellos tienen en el ambiente del estudio de ellos. Todo lo que ellos tienen porque Dios se lo dio a ellos. Pero se ponen por encima de Dios y la sabiduría de ellos está por encima de las enseñanzas de Dios. Hasta el punto que enseña que lo que nosotros creemos son cosas otra vez de brutos, que son cosas tontas, son mitos, no es real, porque lo que nosotros creemos y enseñamos es real. Pero hay dos defectos en la sabiduría de ellos. La sabiduría y la voluntad del hombre no puede, en toda su sabiduría, ellos no pueden destruir el pecado en la vida de los hombres. Es que ellos no pueden resolver ese problema del pecado. Con toda su sabiduría no pueden destruir el pecado. También no pueden, con toda su sabiduría y voluntad, ellos tampoco pueden parar la muerte. Es que no pueden, hermanos. No pueden evitarlo. Y tampoco tienen solución para la vida eterna. Es que no pueden darte una respuesta a esas preguntas. No importa cuán sabio o cuánta pueda controlar el hombre su cuerpo o su vida, no importa qué tipo de valores o moralidad siga, no importa qué tipo de religión hecha por él mismo adore, el hombre aún peca y aún morirá siendo inaceptable a Dios en su condición. No importa lo que esa persona te diga en este mundo y lo sabio que las personas crean que él sea. Otra vez, Stephen Hawking, el hombre más inteligente y más capacitado en este mundo, si muere sin Cristo, muere sin tener una relación. Muera en una condición inaceptable a Dios. Porque ninguna sabiduría de hombre puede llevarte a Dios. Hay otra vez, es la segunda crítica de la filosofía, y aquí hablando de la filosofía de la sabiduría. 1 Corintios 2 o 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que es en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, y no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Vamos a leer esa parte otra vez, hermano. Porque nuestra satisfacción es esta. Esta es la satisfacción de nosotros. El testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de ¿quién? De Dios. Y no en ¿qué? No en sabiduría carnal, que el carnal es el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios. No en la sabiduría carnal, sino en ¿qué? La gracia de Dios. Amén. Nos hemos conducido en el mundo, y especialmente así ustedes. Hermanos, mi confianza está en Dios y lo que dice la palabra de Dios. No en las filosofías, no en la sabiduría
de este mundo. Amén. Y el cuarto punto. Las enseñanzas del hombre profesan humildad ante el mundo, pero la humildad es falsa. La última parte del 23 dice, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Otra vez, son hipócritas. La tercera crítica contra la filosofía y las enseñanzas de Dios hechas por el hombre es que se basan en las falsas humildades, hermanos. Cuando una persona sigue un conjunto de reglas o de una religión, está confesando una necesidad, ¿no? La confesión de necesidad es, en un sentido, es una humildad. Pero en el caso de ellos es una humildad errónea, hermanos. Una humildad falsa. Tenga en cuenta un punto importante. Cuando comienza a seguir las reglas y los rituales de su religión, comienza a controlar. Y si otra vez estaba hablando del ejemplo de Caleb y su amigo que sigue su religión y las reglas de su religión musulmán. Y parte de eso es ellos ayunar. Y son reglas y ritos que tienen que seguir para ellos poder llegar donde ellos, otra vez, en la eternidad que ellos tienen. Pero ten en cuenta que el punto importante es que cuando comienza a seguir las reglas y rituales de su religión, comienza a controlar y disciplinar sus vidas según las reglas y está demostrando su capacidad para controlar y disciplinar para hacerse aceptable a Dios. Por tanto, su humillación es contradictoria a una falsa humildad. Pues yo me estoy siendo humilde para agradecer los puntos que yo quiero agradecer. Eso realmente no es una humildad verdadera, es una humildad fictosa. ¿Por qué digo eso, hermanos? Es una humildad, porque es una humildad falsa. Yo me estoy negando. Me estoy negando comer. Yo me estoy negando yo no veo películas. Yo no voy al cine. Yo no como carne de cerdo. Yo puedo tener una lista de yo no bebo. Hablo de una lista de cosas. Y esas cosas, otra vez, me hace a mí, en mis ojos, humilde. Porque yo estoy rechazando todas las cosas que a Dios no le agrada. Y estoy cumpliendo con todas las cosas y es una humillación falsa, hermanos. ¿Por qué? Porque la única verdadera humildad es confesar a total la incapacidad, la depravación total y la absoluta necesidad de que Dios mismo me salve a mí. Eso es lo único que necesito, hermanos. Para yo acercarme a Dios no tengo que seguir ritos o métodos o reglas. No tengo que cumplir todas esas cosas, hermanos. Más que necesito a Él. Y si lo tengo a Él, ya tengo todo, hermanos. No tengo que siguiendo todas esas reglas para poder mantenerme cerca a Él. El cambio de vida mía, la disciplina que tuve en la vida mía, es un resultado de mi vida unida con Él. Una vez que yo tengo a Cristo, una vez que yo tengo una relación íntima con Él, ya otra vez, nada de esas cosas me va a ayudar a acercarme más a Él. Las cosas que yo hago ahora lo hago como resultado de mi relación con Él. Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente pensar, porque uno es mi mentalidad creyendo que yo puedo acercarme más a Él si yo hago esas cosas. La segunda es, yo lo tengo a Él, lo conozco a Él, y mi relación con Él es que me cambia. ¿Entienden, hermanos? Uno es una verdadera humillación que depende totalmente de Él, y los cambios vienen de Él, y yo sigo la palabra de Dios porque estoy abajo de Él, humillando de Él, siguiéndolo a Él. El otro sistema
busca de seguir caminando de estas maneras para poder mantenerme cerca a Él. Y estamos hablando de cristianos ahora. Hay cristianos que creen que si no hacen estas cosas no pueden estar cerca de Él, no entendiendo que ya están cerca, ya lo tienen a Él. No necesitan nada más que necesitan a Cristo. ¿Entienden la diferencia, hermanos? Hay una diferencia grande ahí, hermanos. Quiero leer de Lucas 18, los versículos 10 a 14. Lucas 18, 10 a 14 es un texto bien conocido por muchos de nosotros, pero quiero usar esto como énfasis de los dos lados del pensamiento. Y dice el texto: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Otra vez, alguien te dice: mira, aquí está el pastor de la iglesia y este hombre era un ladrón. ¿A quién yo voy a respetar? ¿A quién yo voy a hacerle caso? Para que tú veas cómo nosotros pensamos. Pero Dios no mira lo de afuera del hombre. Dios mira el corazón del hombre. Tú ves que los dos, hay una humillación de los dos. Uno es una humillación falsa y uno tiene una humillación que es verdadera. El fariseo, en el versículo 11 dice: el fariseo puesto de pies oraba para que, si de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adulterios, ni aun como este recaudador de impuestos, hablando del hombre que estaba ahí al lado de él. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Wow, este hombre es un hombre tremendo, ¿no? Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, vete que no se acercó otra vez, él se humilló y no podía acercarse, de pie y de cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa, de su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será que humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Tú ves que la condición del corazón de cada uno era diferente. Uno tenía una humillación falsa. El otro era una humillación verdadera, hermanos. Quiero concluir con estas palabras, hermanos. Al concluir este mensaje, quiero recordarles que existe una clara distinción entre Cristo y las falsas enseñanzas. Y esta sección, otra vez, con este texto terminamos esta sección. Sin la participación de Él en nuestras vidas, vamos a fallecer, hermanos. Y no vamos a poder otra vez ganar las batallas y las pruebas de esta vida, hermanos. El desafío de Dios para nosotros es pasar la prueba en sus términos, en los términos de Él. Quiero terminar con una historia que la leí y me impresionó mucho, pero quiero que ustedes escuchen esto y traten de otra vez ver el mensaje que está en esta historia. Steve Winger escribe sobre su último examen de la universidad. Era un final en una clase de lógica que era conocida por sus exámenes, la clase era conocida por sus exámenes difíciles. Para ayudarnos en nuestro examen, el profesor nos dijo que pudiéramos traer al examen toda la información que pudiéramos caber en una hoja de papel. Toda la información que yo puedo caber en una hoja de papel, la puedo traer al examen para ayudarlos. Y eso es el maestro.
La mayoría de los estudiantes pusieron todos los datos posibles en la hoja de papel de 8,5 por 11 pulgadas. Pero un estudiante entró a la clase y puso el papel en el piso. Hizo que un estudiante de lógica avanzada se parara sobre el papel. Vino un estudiante y se paró otra vez, que tenía conocimiento de la lógica avanzada. El estudiante de lógica avanzada le dijo todo lo que necesitaba saber. Él fue el único estudiante que sacó una A. Vemos, hermanos, todos trataron de resolver todo a la manera de ellos, todo en un papel. Otra vez, ¿qué dijo el maestro? Todo lo que pueda caber en este papel lo puede usar para aquel examen. Él trajo una persona que sabía más que él y se paró encima del papel y le pudo dar todas las respuestas a las preguntas que tenía, hermanos. Tenemos que ver esto como un ejemplo del examen final definitivo entre nosotros, hermanos. Cuando estamos delante de Dios y Él nos pregunta a nosotros, ¿por qué debiera de dejarte entrar al cielo? Imagínate usted, si tú estuvieras parado delante de Dios y Dios te preguntara a ti, ¿por qué yo debiera dejarte entrar al cielo? Por nuestra cuenta no podemos pasar ese examen, ¿no? Es un examen que ninguno de nosotros podemos pasar, ¿verdad? Nuestros intentos creativos de ganar una vida eterna nos darán cortos. No importa qué tratamos de hacer al llegar a Dios, no podemos llegar ahí. Pero Jesucristo es como este papel. Él se para encima de ese papel y Él coge nuestro lugar. ¿Entienden, hermanos? Nosotros todos sacamos una A. ¿Por qué? Porque Él ha cogido el lugar de nosotros. Él es la respuesta, hermanos. Si estamos buscando la respuesta de la vida eterna, Jesucristo es la respuesta de la vida eterna, hermanos. No necesitamos más que Él. Él es la única respuesta que necesitamos, hermanos. Y Él está emparado ahí, encima del papel. Más que tenemos que recibirlo, hermanos, por fe y para entrar a la vida eterna. Y la pregunta es, otra vez, hay dos preguntas. ¿Por qué no recibes a Cristo hoy, hermanos? ¿Por qué tú no pones tu fe en Cristo hoy, hermanos? Y para lo que nosotros que somos creyentes, ¿por qué nosotros tratamos de vivir todavía esclavecido de la manera vieja, hermano? ¿Por qué nosotros estamos tratando de vivir a través de reglas y ritos, otra vez que no tiene no debe tener ningún lugar en nuestras vidas? Si tenemos a Cristo, tenemos todo, hermanos. Más que tenemos que buscarlo a Él, crecer en Él, otra vez, y Él nos cambiará a nosotros. Ninguna lista te va a cambiar tu vida, hermanos. Ninguna lista te va a hacer parecer más a Él. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y lloro, Señor, que durante este tiempo, Señor, que tú nos ayudes a nosotros poder reflexionar en nuestros corazones. Ayúdanos a ver si hay legalismo en nuestros corazones. Ayúdanos a ver si hay hipocresía en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, si nos estamos engañando nosotros mismos, Señor. Si hay áreas en nuestras vidas que están escondidas a nosotros mismos, Señor, ayúdanos a ver, tráelo a luz, Señor, si hay pecado en nosotros que necesitamos confrontar y arrepentirnos, Señor. Ayúdanos a vivir solamente en Cristo, Señor. Buscar y crecer en la voluntad tuya a través de tu palabra. Oramos por nuestro nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga. Amén.